Red Larus Familias. Bienvenidos. Hola, te doy la más cordial bienvenida a este nuevo producto. Red Larus Familias. Te quiero contar que este producto consta de varios elementos. El primero es este video introductorio. Después continuaremos con estas reflexiones a partir de escuchar podcasts. Y también estaremos creando diferentes infografías para que con puntos muy concretos puedas recordar que hemos conversado en este video y también en los podcasts. Vamos a platicar un poco acerca de 3 preguntas que para mí son muy importantes en esta actualidad, en este momento de crisis. Y me gustaría que lo pensáramos no una crisis fatalista, sino es un tiempo de contingencia. Una crisis es la ruptura de la continuidad que teníamos, no estamos en la normalidad. Por lo tanto, debemos de encontrar cuáles son aquellas ideas que me van a permitir estar de la mejor manera. Este video, además de que es introductorio, me gustaría darle un uso muy práctico. ¿Para qué? Para que entonces aprendamos a ser guías en tiempos de crisis y que te sea posible utilizarlo en cualquier otro momento, no nada más en una crisis a nivel mundial o una crisis a nivel estado, sino también tenemos crisis más frecuentes. Ya conversaremos acerca de esto más adelante. Entonces, bueno, me gustaría empezar con 3 preguntas muy importantes. ¿Qué tengo para dar? ¿Lo puedo dar? ¿Qué agrego a esto, a mi función como guía? Para empezar, quiero utilizar un ejemplo que todo mundo conocemos. Este que nos dan antes de que el avión despegue. Para poder ayudar al otro, al que se sienta junto a mí, yo debo de ponerme la mascarilla y el chaleco. En nuestra función como padre o en nuestra función como guía, este ejemplo se convierte en algo determinante. Sin embargo, cuestiona porque va en sentido opuesto a lo que hemos ido aprendiendo sobre la marcha en el ser guías, en el ser padres. A mí como padre siempre me enseñaron que debía de estar para mis hijos, darles todo lo más posible. En estos aprendizajes que hemos tenido en el transcurso de nuestra historia, nos va quedando claro que primero el otro y después yo. En la educación, como guías, como padres, debemos de tener algo bien claro. Si yo no tengo algo, no se lo puedo entregar a mis hijos. Y quiero utilizar esto para hablar de valores, de violencia, de calma, de emociones. Esos son los 3 canales que estaré retomando en diferentes momentos. ¿Cómo nosotros accionamos estos canales? ¿Cómo es que yo jalo información de cada uno de ellos? Bueno, si yo tengo, lo voy a entregar. Si no tengo, no lo voy a entregar. ¿A qué me refiero? Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. A mí me fue enseñada la puntualidad de cierta manera. A ti también. Les voy a platicar cómo aprendió la puntualidad mi padre. Quienes me han acompañado en algún taller de escuela de padres, en un workshop, reconocerán este ejemplo que de verdad para mí es bien importante. A mi abuelo se le ocurrió, mi abuelo fue militar de caballería, capitán segundo, capitán primero no me acuerdo. Él se le ocurrió que tenía que enseñarle a sus hijos la puntualidad y entonces les dijo, esa puerta se cierra a las 8 de la noche. Quien llegue un minuto después le va a tocar un fuetazo, porque bueno, ustedes saben que los militares de caballería educan, ¿no? Entrenan, mejor dicho, caballos. Para entrenar a un caballo se necesita una vara que se llama fuete, porque los enseñan a partir de violencia, de golpes. Entonces al señor, a mi abuelo, se le ocurrió esta idea de, pues ya había agotado los recursos, o no sé, ni siquiera sé si los había agotado, el chiste es que esa fue su estrategia. Y entonces les dijo, esa puerta se cierra a las 8. El que llegue un minuto después le toca un fuetazo. 2 minutos después, 2 fuetazos. Y entonces, bueno, uno diría, claro, pues yo de entrada no le entraría a llegar más de 7, 8, 2, 8, 3, ¿no? Bueno, pues no, siempre hay alguien que se atreve a retar a los padres, ¿no es cierto? ¿Y qué creen que hizo el abuelo? Sí, cumplió su palabra. Porque una de las características que estoy utilizando es que era militar. ¿Qué hacen los militares? Si dicen que es rojo,
pues es rojo. Si dicen voy a cerrar la puerta, pues cierran la puerta. Aunque el corazoncito se les apachurre, lo hacen porque saben que hay un bien mayor. Pero no quiero entrar como a justificar o darle una cosa lógica a todo esto. No es mi intención. Yo quiero utilizar este ejemplo para dar cuenta de lo que yo tengo, lo voy a enseñar. Entonces, ese ejemplo fue dado para mi papá. El de enseñar la puntualidad, estamos hablando de un valor, a partir de golpes con un objetivo, ¿no? Entonces, esas 3 cosas son las que mi abuelo enseñó a mi padre. Entonces, escarbando en todo esto, mi padre tenía muy malos recuerdos porque él decía que muchas de estas experiencias o muchos de estos recuerdos pues involucraban la enseñanza de algo. Mis padres fueron muy cuidadosos de no meter este uso que tuvieron ellos a como ellos lo hacían. Entonces, ¿cómo lo puedo lograr yo? A mí mi padre me enseñó de cierta manera y luego cómo yo lo transformo y se lo entrego a mis hijos. Bueno, estoy hablando de cómo 2 generaciones arriba de mí enseñaban, educaban a los hijos. Y entonces el sabor que quedaba era pues muy doloroso, ¿no? Yo me acuerdo que cuando mi papá me platicaba no la pasaba nada bien, ¿no? Y de hecho siempre que me lo platicaba se le quebraba la voz y estoy seguro que tú o alguien conoce quien tiene este tipo de experiencias, ¿no? O este tipo de recuerdos. Eso es lo que yo tengo. ¿Cómo se conecta con mi ser padre? Bueno, pues en la actualidad escuchamos, vemos videos, ¿no? Escuchamos audios, leemos artículos, leemos memes. Hay una cantidad de información impresionante. ¿Qué hacemos con ella? Lo primero que deberíamos de hacer es reflexionarla. Y no en el sentido estricto de esto suena lógico o esto será real. No, es, ok, estoy escuchando algo. Entonces lo paso a la maquinita, ¿no? En donde lo voy a moler y lo voy a saber si esto es lo que en mi familia puede ir bien. Les queda, ¿no? Yo puedo escuchar algo muy fenomenal de decir es que hay que hacer un tablero y hay que escribir cierto número de pasos. Y yo llego con mi hijo, con mi esposa y les digo, oigan, vamos a hacer, y me los enamoro y los convenzo de esto y no funciona. ¿Por qué no funcionan las cosas? Pues justamente porque no lo hemos hecho a nuestro contexto. Por lo tanto, fíjense de todo esto que estoy hablando, ¿qué tengo para dar? ¿Cuáles son mis recuerdos? Uno, los que me tocó vivir a mí como hijo. Y segundo, ¿cuáles son mis recuerdos de todo aquello que me fue platicado? Porque esas son experiencias que me fueron entregadas y que nunca me dijeron, pero que me sirven ahora en mi ser padre. Si yo les preguntara quién te enseñó a ser papá, la primera respuesta siempre va a ser nadie, no me enseñaron. Pero díganme si esto que les estoy platicando no tiene sentido. Lo que pasa es que nunca nos fue entregado con la etiqueta que decía esto es para cuando seas papá. Entonces ahí vamos a ir recordando todas aquellas vivencias que me tocaron como hijo y que dieron resultado. Aquí yo quiero que seamos muy conscientes de algo. Cuando un psicólogo se atreve a decir que la violencia física o de cualquier tipo, económica, verbal, psicológica, es dañina para el desarrollo del ser humano, ¿no? Sobre todo en la infancia, se refiere a qué recuerdos va a tener. 1, 2, ¿cómo te va a recordar? ¿Cuál es el sabor que tendrá de esos recuerdos? Y tercero, ¿qué es lo que quieres tener en la vida? Es decir, si yo voy a educar a partir de la violencia, ¿qué le estoy enseñando a mi hijo? Sí, exacto, violencia. Y no se trata aquí de enarbolar algo, ¿no? Hacerlo muy bonito y tampoco de pasarlo a otro lugar muy malo. Pero aquí yo creo que todo mundo como padre, como ser humano, tenemos la posibilidad de decidir cambiar esas prácticas, cambiar ese método. Entonces, si mi recuerdo, si mi manera de hacer las cosas y sobre todo mis hijos me llevan a un nivel diferente, me esfuerzan a aprender, ¿yo qué estoy haciendo? Ahí es donde yo debo de preguntarme qué tengo para dar, qué es lo que existe en mí para darlo. Pero
hay algo que es bien importante. ¿Cómo lo conecto con esta realidad? Porque a propósito de estos tiempos en donde estamos encerrados, estamos escuchando, leyendo muchas cosas que ni siquiera sabemos, quiero preguntarte otra cosa. ¿De qué has alimentado tu mente en la última semana? ¿El nivel del miedo en dónde está? El nivel de tranquilidad, el nivel de entendimiento de todo esto que estamos viviendo, y no nada más aquí en la Ciudad de México, sino a nivel mundial, ¿no? ¿De qué he ido alimentando y por lo tanto qué le entrego a mis hijos? Y para aquellos que son afortunados y que tienen la posibilidad de trabajar desde casa, ¿no? Como tú o como yo, ¿cómo le hago para acomodar todo esto y que funcione lo mejor posible? Ese es el reto. Yo creo que el darnos cuenta de todos estos elementos nos debe facilitar tener prácticas diferentes, pero no nada más como en el sentido de qué complicado está esto o qué difícil. Yo creo que la dificultad radica en que no hemos terminado de enumerar todo lo que debemos de concretar. ¿Me ocupo del trabajo? Sí, y bueno, antes me ocupaba del trabajo y punto. Pero ahora me ocupo del trabajo, me ocupo de los hijos, me ocupo de la casa, me ocupo de mí, me ocupo del otro, me ocupo del miedo. ¿Cómo me ocupo? Ese es el reto. Por lo tanto, fíjate, yo te estoy hablando de lo que traigo y cómo lo voy a dar. Esta es mi realidad, ¿no? Estas 5 cosas que acabo de enumerar. Y luego cómo le doy una consecuencia o cómo le doy una salida correcta. Esta es la segunda pregunta que yo les hacía. ¿Lo puedo dar? Porque allá atrás no nada más hay experiencias difíciles o de un sabor raro, ¿no? También hay cosas muy buenas, virtuosas, que me van a permitir ser la mejor versión de mí mismo. Pero con este contexto, ¿lo puedo dar? ¿O simplemente sale la versión más aterradora? Esa es la pregunta, ¿sabes? Porque las emociones es el punto de enganche. Esto que conecta estas buenas y no tan buenas experiencias, esos recuerdos que yo traigo, es lo que va a conectar con mi presente, la emoción. Lo que me genera aquí, mi trabajo, mi familia, mis hijos, mi descanso, mi paz, mi miedo, mi angustia, todo eso se va a conectar a partir de una emoción. ¿Qué es una emoción? Una emoción es la respuesta fisiológica a un estímulo externo. ¿Qué estímulo? El que sea. Pasa el camión de la basura y está la campana, ¿no? Y entonces a mí me puede generar alegría. Y muchos dirían, David, o sea, ¿que te encanta tirar la basura? No, lo que pasa es que a mí hace que me recuerde que cuando yo era niño, por ahí de 9 años, siempre mi abuela me gritaba, David, te toca tirar la basura. Y entonces escuchábamos la campana, escuchaba a la abuela y salía corriendo a tirarle la basura porque, ¿qué creen? Me daba dinero, ¿no? Entonces me genera felicidad. Ya estamos hablando del estímulo, que es en mí que exista primero la alegría y después lo conecté con un pensamiento. Aquí, en esta conexión, se convierte en un sentimiento. La emoción es lo que me pasa fisiológicamente. Tenemos una respuesta fisiológica ante cada una de las emociones y cuando le agrego un recuerdo, ¿no? Que me extraigo aquella cosa que por ese estímulo me recuerda, se pasa a la palabra sentimiento. Y entonces ya tenemos una distinción bien importante. Todas las cosas nos van a generar, como les decía, una emoción. Y todas esas emociones me van a conectar con un recuerdo. Y saben, a pesar de la creencia popular, las emociones no se controlan, no se quitan y tampoco desaparecen. Las emociones viven porque somos seres humanos. Las emociones, por eso es que está dado en esta respuesta fisiológica ante un estímulo externo, porque las emociones son inevitables, son inherentes al ser humano, habitan en nosotros. Tenemos un sistema nervioso central, eso nos hace reaccionar a nuestro exterior a partir de lo que vemos, de lo que olemos, de lo que probamos, de lo que escuchamos y de lo que sentimos. Esos estímulos van a generar en mí algo, pero ¿yo qué le hago? Simplemente lo ignoro y entonces creo que no va a pasar. Voy a poner un ejemplo primero en este lugar que es agrado.
Hay un estímulo, como yo les decía, la campana del camión de la basura, y entonces en mí empieza la alegría y viene este recuerdo de mi abuelita. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo para darle a la persona con la que me encuentre en la calle? Una sonrisa, porque en mí vive la alegría. Escucho y no la alegría por salir a saludarlo o porque la vida sea muy feliz, sino porque estoy nutriéndolo con un recuerdo. Entonces salgo y tendré la habilidad o la capacidad para entregar algo que yo tengo, una sonrisa. Así es como debemos dar cuenta de lo que yo tengo y lo que me va a pasar después de dar, o cómo lo voy a entregar, ¿no? Cómo lo doy. Vamos a poner otro ejemplo, ¿no? Tocan la campana y yo estoy concentrado escribiendo en la computadora el informe, el reporte, investigando, lo que sea. Yo estoy concentradísimo y suena la campana y de repente suena la voz de mi esposa o de alguien. David, te toca tirar la basura. ¿Qué creen que me va a pasar? ¿No? Ya vieron mi cara, ¿verdad? Así como de... No quiero. O sea, yo estoy aquí concentrado haciendo esto. No puedo. Tienes que ir. Y bueno, nos echamos ahí una letanía. Dejo lo que estaba haciendo para que ya no se genere un problema más grande acá y salgo a tirar la basura. ¿Con qué emoción salgo a tirar la basura? Pues sí, hartazgo, cansancio, tal vez enojo, tal vez desesperación. ¿Y qué le voy a entregar a la persona que me encuentra allá afuera? Lo mismo, ¿no es cierto? Extrapolando estos ejemplos, ahora piensen en sus hijos. ¿Qué tienen y qué le entregan? Para hacerlo diferente, que esa es mi tercer pregunta, ¿qué le debo de agregar? Primero es observarme. ¿Yo qué siento? ¿Enojo? ¿Desesperación? ¿Angustia? ¿Miedo? ¿Alegría? ¿Paz? ¿Calma? ¿Tranquilidad? ¿Qué es lo que yo estoy sintiendo en ese momento? Ahorita, ¿tú qué estás sintiendo? Y cuando tienes eso, ¿qué haces? ¿Cuál es la respuesta cuando viene esa emoción? Es lo que debemos de conocer como punto número 1. El segundo, ¿no? El punto número 2 es observarlos. ¿Qué es lo que ellos hacen que en mí me genera esta emoción? Y no se trata para justificarlo, ¿sabes? O tampoco para decirles, ¡ay, es que tú debes de cambiar! No. Yo debo de reconocer cuáles son los estímulos que existen en mi contexto, sea hijo, sea hija, sea en plural, hijos, o sea esposa, o sea mandado, o sea voz, o sea distractor, lo que sea, lo debo de reconocer. Y entonces me observo y después me doy cuenta de los otros. ¿Qué hacen después de que yo hago algo con esa emoción o ese sentimiento que yo estoy teniendo? ¿Qué hago? Ahí es lo que debemos de observar. Entonces, primero me observo, luego observo al contexto y observo a los otros. Ya son estos momentos de conocimiento personal y conocimiento de los otros. ¿Por qué es tan difícil hacer todo esto? ¿Por qué si se escucha tan sencillo no lo podemos lograr? Porque no estamos acostumbrados, no es un hábito que tengamos. Nos abstraemos y nos concentramos en una tarea en específico. Y no porque queramos o debamos ser multitasking, ¿no? Así multitareas. No me refiero a eso. Me refiero a que debemos de cambiar el foco, es decir, el enfoque. ¿Qué es lo que yo quiero ver? Si lo único que quiero ver es mi trabajo, entonces voy a perder de vista todo lo demás porque hago esto. Entonces, al hacer eso, me pierdo de todo lo demás. Y al día de hoy, en esta realidad que tú y yo estamos viviendo, de estar encerrados, de estar en casa, de tener miedo de salir, ¿no? De enfermarnos, etcétera, ¿cuál es el contexto que tenemos? Ya no me puedo únicamente concentrar en aquello que antes me concentraba. Me demanda algo diferente, ¿no es cierto? Me demanda una organización distinta, un orden diferente, una estrategia totalmente nueva. ¿Pero cómo la hago? Bueno, si nos vamos a hacer la estrategia, estaríamos faltando a esto que es importante, porque la estrategia por sí sola no va a funcionar si yo no me doy cuenta de qué tengo, qué hago y cómo funcionan los demás a mi alrededor. Te invito de verdad a que nos detengamos, literalmente, observemos. Es como si todo el tiempo estuvieras frente a un espejo y entonces te dieras cuenta de qué te enojó y después de que te enojaste, ¿qué hiciste?
esas dos cosas son determinantes para que todo lo demás tenga sentido. En todos los podcasts que subiremos en este canal, ¿no?, que saldrán semanalmente, estaré dando estrategias ya más concretas, cómo organizarnos en este nuevo contexto, cuáles son las estrategias, cómo ser ordenados, cómo comunicarnos, cómo puedo educar a mis hijos o hijo o hija de manera diferente para que me resulte y que sea algo más grato y que no se convierta en una batalla campal. De eso se van a tratar todos los podcasts. Hoy me quiero quedar con estas reflexiones. ¿Qué tengo? ¿Lo puedo dar? ¿Y qué agregar? Ya escuchamos. ¿Qué agregar? Observación, conocimiento de mí, reconociendo las emociones y lo que hago con las emociones, para que entonces no me quede en esta única platicada. Es que si él dejara de, yo no me enojaría. Pero ¿qué crees? Tú siempre te vas a enojar. No todo el tiempo, no todas las veces. Pero tú puedes decidir qué hacer con ese enojo. Si nada más lo aprendiste allá con tu papá o con tu abuelo o con el profesor a gritar y hoy crees que es la única respuesta que puedes dar a partir del enojo, vale la pena cuestionarlo, ¿no es cierto? Te invito de verdad a que lo hagas, que lo pongas en práctica y, ¿sabes?, que sigamos estas conversaciones. Me gustaría invitarlos a que primero se suscriban al canal, le den seguir, activen las notificaciones para este video, para todo este canal, y en los comentarios que están aquí abajo, ¿no?, aquí, ustedes escriban esas preguntas. También lo pueden hacer por mensaje directo. Estaremos muy al pendiente. Hoy me despido. Mi nombre es David Arrieta. Ha sido un gusto estar aquí con todos ustedes. Estaremos muy cercanos y sobre todo compartiendo más nuestra función de ser guías, nuestra función de ser padres. Cuídense, guárdense y por sobre todas las cosas, tengan calma. Hasta entonces.